ANCOM Podcast, Ciencias de la Comunicación, UBA. El Museo del Títere se fundó en 1983. Recién en 1995 contó con sede propia, ni más ni menos que la casa natal de Mane Bernardo, una de sus fundadoras. Así es que el Museo del Títere funciona en el barrio de San Telmo, ciudad de Buenos Aires. Mane Bernardo y Sara Bianchi fueron pioneras del gran movimiento titiritero nacional. Visitamos el Museo del Títere y hablamos con Julio Cacciatore, sobrino de Sara, y Eduardo de Piano, presidente del museo. Se volcó al mundo del teatro cuando era muy joven todavía, tendría apenas 20 años, 21, cuando estuvo García Lorca aquí. Y a través de Ernesto Arancibia, que fue después director teatral y director de cine, la aficionó a Mane al mundo de los títeres, porque él empezó también como titiritero. E incluso acá se conservan dos títeres que pertenecieron a García Lorca. Están en la otra sala. Durante el 40, Mane, ya con los títeres más o menos iniciados, la nombraron directora del Conjunto Nacional de Títeres. O sea, una repartición oficial con un conjunto donde ella dirigía y tenía su sede, su actividad, porque los títeres no es solamente hacer la función, hay que hacer los muñecos, escribir las obras, encontrar obras para títeres. Y ahí fue donde conoció a Sara Bianchi. Sara Bianchi entraron a través del mundo de la pintura, porque Sara también era pintora en ese momento. Sara había nacido mucho después, en 1922. En ese momento Sara había terminado su carrera de letras y además era pintora, conoció a Mane y Mane la introdujo también a que fuera su compañera dentro de los trabajos de actividad titiritera. En una entrevista realizada en 2009, Sara Bianchi contaba cómo se conocieron con Mane Bernardo. Y empecé, pero en esas exposiciones colectivas, salón municipal, salón provincial, etcétera, conocí a Mane Bernardo, que era ya una excelentísima y reconocida pintora, y coincidimos en esa exposición. Había cuadros de ella y había cuadros míos. Estaban colgados cerca. Entonces, por supuesto, estábamos nosotros al lado de la obra y ahí nos conocimos. Y a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta de que nos gustaban las mismas cosas. Yo tenía unas ganas terribles de hacer teatro, pero no tenía la posibilidad de dónde. Y Manu me dijo, yo tengo un teatro independiente que se llama La Cortina. La Cortina. ¿Querés venir? Sí. Bueno, fui. No, por supuesto, no tenía ningún teatro armado, ni lugar, ni nada. Era un grupo de gente joven, apasionada del teatro, que para poder ensayar una obra que les costaba conseguir, alquilaban el subsuelo, el sótano de algún café de estos que estaban por Avenida de Mayo, por la calle Hipólito Yrigoyen, por ahí, y ahí abajo poniendo moneditas cada uno para pagar lo que se cobraba por hora, ensayaban. En un momento, a su vez, con el acervo que tenían de cantidad de muñecos de sus propias funciones, muchos de ellos realizados por ellas mismas o por otras personas, con un repertorio muy vasto en cuanto al teatro, y además, a partir de la década del 50, viajaron mucho, viajaron por Europa, separadas o juntas, fueron a Estados Unidos, tuvieron, en fin, toda una cantidad de actividades diversas, y cuando en un momento vieron que tenían una enorme colección de muñecos de diferentes lugares del mundo, que habían ido comprando, habían ido adquiriendo, permutando incluso, y la idea fue de crear un museo. En realidad el museo funcionó sin sede. Esta casa, en realidad que pertenecía a Mane Bernardo por herencia de familia,
Una parte, todo lo que es ahora acá, la planta baja, estaba alquilada a una serie de negocios y había complicaciones para usarla. Arriba tenían el depósito y el museo era itinerante. Lo presentaban en diferentes ciudades del país, en diferentes lugares, participaron en congresos y demás. Entonces, ya esa idea fue que el museo tenía que tener una sede, donde después de buscar varias cosas, se decidió, y Manuel Bernardo mismo decidió, que esta casa fuera precisamente la sede del museo. Dentro del museo se exhiben títeres de Latinoamérica, África, Europa, Asia y Oceanía. También cuenta con una sala de teatro llamada Federico García Lorca, donde se realizan exposiciones, charlas y funciones para niños, niñas y adultos. Julio y Eduardo nos detallan más sobre las técnicas y títeres que tiene el museo. Bueno, este museo tiene una cantidad de muñecos de diferentes procedencias y diferentes técnicas, porque el mundo del títere es un mundo de muñecos, pero que se articula y se acciona primero con el titiritero. El títere solo no, y hay un titiritero que transmite la palabra al títere y el movimiento al títere de diferentes maneras. Hay dos títeres que son uno suizo y uno francés, que son del siglo XVIII. La pequeña sans-culotte de la Revolución Francesa y la criada de Suiza, que son del siglo XVIII, los dos títeres. No los personajes, sino los muñecos del siglo XVIII, porque a veces hay personajes, como ocurre con la vitrina italiana que tenemos acá atrás, en donde hay personajes teóricamente que pertenecían a la comedia del arte italiana y demás, que son muy anteriores, pero los muñecos en sí no son de esa época, ¿no? Son reproducciones, por supuesto. Hay muchos tipos de títeres, porque normalmente hablamos de títeres en general, pero por ejemplo los que se manejan con hilos desde arriba son las marionetas, que también son títeres. Después están los títeres de guante, que son probablemente los más conocidos y los más comunes de ver, en donde el titiritero introduce su mano y su parte de su antebrazo dentro del títere. Entonces, de esa manera y con un frontón, con una abertura, hacen las obras ahí. Existen los títeres de varilla también, en donde las cabezas están generalmente inmóviles y los brazos están manejados por dos palitos, y a los alumnos de escuelas primarias, cuando nos vienen a visitar, les mostramos todos los tipos de títeres que hay, se los hacemos tocar, se los hacemos sentir un poco, y de esa manera le hacemos la función a posteriori a los chicos de escuelas primarias que vienen, no solamente primarias, vienen a veces de secundarias, hasta de carreras terciarias relacionadas con alguna actividad social, ¿no? Y acá tenemos también la sala de teatro, en donde sábados y domingos se hacen funciones, generalmente para chicos, a la tarde, y de vez en cuando también se hace algún grupo de funciones para adultos con alguna obra especial, pero se hacen generalmente los viernes o sábados por la noche, desde más o menos abril a noviembre o diciembre, para chicos generalmente. El comienzo de este mundo de los títeres empezó en la Argentina con unos titiriteros italianos, ¿no?, en la Boca, y después siempre fue un género que era un género menos conocido, pero que se creía siempre que era para chicos. Y en realidad, Manet y Sala siempre lucharon y presentaron obras en títeres ya adaptadas. Por ejemplo, en Salzburgo, en el Museo de Títeres, y en Praga, también en la calle ahí, Karlova, se presentan las óperas de Mozart con títeres, La flauta mágica y Don Giovanni, desde hace años y con una enorme concurrencia. Ahora dentro de muy poco la flauta mágica la vamos a hacer acá, porque hay un grupo de gente que lo tienen muy bien armado para chicos y para adultos.
Como dijimos previamente, el museo tiene una sala que homenajea a Federico García Lorca. Los motivos son mucho más cercanos que el de compartir la pasión por el teatro. Eduardo de Piano nos cuenta el porqué. Federico García Lorca, que llegó acá en octubre de 1933 y se fue en marzo de 1934, el día que Lola Membrives dio la última función en el Teatro Avenida. Después de eso dio una función de títeres en el hall del Teatro Avenida, en donde estaba prácticamente toda la élite cultural de Buenos Aires. Y él dio una función ahí en donde utilizó estos dos muñecos que tenemos en la otra sala. Mane Bernardo y Sara Bianchi incursionaron en cine y televisión, demostrando las posibilidades del títere como disciplina, terapia y herramienta educativa. En el año 2003, Sara fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Pero Mane y Sara introdujeron una variedad muy interesante. Eso fue ya en la década del 60. En lo que se llamó el títere de mano únicamente. Es decir, ellos se dieron cuenta que la mano desnuda con algún elemento que acompaña ubicado en los dedos o en el brazo, podían generar la imagen de un muñeco. Y entonces generaron toda una serie de presentaciones que llamaron pantomanos, o sea, pantomima de manos, donde una mano con un anillo y un tul semejaba, no sé, una novia que después perdía el anillo en una infidelidad con un muñeco. Todo eso se generaba con una imaginación que lamentablemente no hay en el museo de ejemplos, salvo algunas fotos que el archivo puede tener por ahí. Pero era un género muy original. Llegaron a hacer con las manos hasta el cuento de Caperucita Roja. Y ellas dos estuvieron trabajando en un festival con los creadores de los Muppets en Estados Unidos, en un festival que ellos hicieron, las invitaron a ellas también a trabajar. Hoy en día existen universidades donde aprender este arte milenario. Bueno, en este momento damos talleres para construcción y trabajo con títeres para adultos generalmente, pero oficialmente la Universidad de San Martín tiene una carrera de títeres y la Universidad de Avellaneda también. En 3 años se hace la formación del titiritero desde todo punto de vista, desde creación del muñeco hasta manejo del muñeco, hasta la creación a lo mejor de las mismas obras. El Museo Argentino del Títere pertenece a la fundación, que eso tenemos que hablar también, a la fundación que Mane y Sara fundaron en la misma época en que apareció el museo. Es decir, uno de los objetivos de la fundación es precisamente ayudar de alguna manera a que el museo continúe. Y hay otra serie de actividades, ¿no? Actividades que tienen que ver con la literatura y demás. En algún momento la fundación, que en este momento está presidida por el doctor Eduardo de Piano, que está aquí al lado, tiene una serie de miembros que todos colaboran gentilmente en el funcionamiento de este museo y de todo el resto de actividades posibles que puede tener esa fundación. El museo tiene las puertas abiertas siempre, porque es una de las propuestas de las fundadoras, que no solamente sea un lugar de exhibición, para colegios, para gente, para lo que fuese, un lugar de historia, sí, de historia de un género teatral determinado, sino que también sea un lugar donde los titiriteros tengan una casa en donde expresarse. De este museo que no tiene la más mínima asistencia económica de nadie, salvo los que concurren, los que pagan algún curso, o las escuelas a las cuales se les cobra un canon para poder hacer la visita, ¿no? Acá el museo es absolutamente privado y no sé si es fácil conseguir algún tipo de subsidio para actividades culturales en un país que en este momento está un poco revolucionado. Desde hace años es difícil porque inclusive
hasta en un determinado momento la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por unanimidad, habían aprobado una cantidad de dinero para hacer todo el frente, ponerlo en condiciones, y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires lo vetó. O sea que no dieron absolutamente nada. Nosotros tenemos el nombramiento de lugar de interés turístico y lugar de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Que bueno, desgraciadamente en este momento ni siquiera podemos poner las placas de bronce en las paredes de afuera porque es lógico que las roban. En este momento estamos tratando de hacer una serie de modificaciones o cambios. Vamos a ver si los conseguimos. Hay que trabajar mucho para ver qué se consigue, para conseguir algunos subsidios, algunas cosas que no es fácil en este momento justamente en que estamos viviendo, pero que van a ser prácticamente imprescindibles para poder seguir. No te olvides que pensar en el cierre obligado de este museo sería para nosotros especialmente, pero para la ciudad y para el país sería realmente una pérdida muy importante, porque la colección es prácticamente la más grande de Latinoamérica. Los títeres adquirieron tanta relevancia que el 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Títere, impulsado por la Unión Internacional de la Marioneta como un instrumento para la promoción de esas artes y su uso como un medio de educación ético y estético. Héctor Di Mauro, titiritero de larga actuación en Argentina y el extranjero, expresaba en el programa Todo Teatro la importancia de los títeres para el desarrollo infantil. Porque el crecimiento del teatro de títeres como actividad tiene muchísimo que ver con los niños, con la educación infantil, con ese mundo de fantasía que el niño tiene que vivir para poder crecer. Si no hay imaginación, no hay crecimiento. Y si queremos un país desarrollado, tenemos la obligación de tener niños desarrollados intelectualmente. El museo está ubicado en la calle Estados Unidos 802, en el barrio de San Telmo. Las actividades serán retomadas en el mes de abril. Para conocer días y horarios, pueden consultar a través de sus redes. Lo encuentran en Instagram como Museo Argentino del Títere. Esto fue ANCOM Podcast, Ciencias de la Comunicación, UBA.